Ya No veo. estamos live. ¿Ya estamos live? Vale, fenomenal. Pues nada, hola a todos. No sé si empezar ya el taller o no, así que Ángelo, dímelo por fin. Ya No veo. estamos live. Puedes empezar. ¿Ya estamos live? Vale, fenomenal. Pues nada, hola. Vale, fenomenal. Pues entonces vamos a empezar ya el taller. Voy a intentar ser súper breve porque creo que los talleres cuando son cortos pero son muy contundentes realmente son los mejores talleres. Entonces, bueno, creo que como el súper reto que tenemos todos los debatientes es básicamente pues debatir bien incluso en aquellas mociones en las que no sabemos prácticamente nada. Entonces, de esto va a ir el taller. Os he preparado aquí un pequeño índice para que veáis las tres cosas que vamos a ver y entonces van a ser estos tres bloques. El primero es la adaptación, que vamos a ver cómo se saca provecho del desconocimiento ajeno, ¿vale? De los rivales. Luego también vamos a hacer como por qué es importante analizar el wording de la moción y qué hay que analizar. Luego también qué hay que hacer cuando sale el draw y por qué es importante hacer un análisis de sala. En el segundo bloque vamos a ver el prep time, porque creo que hay muchas veces que tenemos 15 minutos y no sabemos, como no sabemos nada, como que pones ideas y te frustras mucho porque no sabes cómo hacer un caso. Y ya lo último que vamos a ver es la ejecución. Creo que esta es la mejor parte del taller porque voy a dar como técnicas muy específicas cuando estás en cámaras altas y cuando estás en cámaras bajas. Vale. Entonces empezamos con el primer bloque, que es el bloque más fácil, pero muy interesante de adaptación. Vamos a ver estas tres cosas, si podéis leer. Entonces empiezo rapidito para que sea un taller lo más corto posible. Vale, lo primero que hay que hacer es analizar el nivel de la sala. Cuando sale de repente el draw, tenemos ahí pues quizás como más o menos 5 minutos, es súper interesante que analicéis dos cosas. Lo primero es quiénes son los jueces, ¿vale? Ponte al lado si tienen un nivel medio, un nivel bajo o un nivel alto, o por ejemplo que estudian, ¿no? Porque hay muchas veces que yo sé, por ejemplo, que tú me vas a juzgar y estudias derecho. ¿Por qué digo esto? Porque si sale una moción de economía, yo no me voy de repente a frustrar un montón y me voy a bloquear porque yo no sé economía, porque sé que el juez tampoco. Entonces, por esto lo digo, sino que no pasa nada, muy probablemente el juez tampoco tenga ese conocimiento específico. Y luego, lo otro que hay que analizar es muy importante y muy pocas veces se hace. Yo siempre me hago esto, me pongo una cruz y me pongo dónde está el equipo fuerte, dónde está el equipo más novato, o hay a veces pues que no sé quiénes son porque hay siglas que yo pues no conozco. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Vale, creo que el principal error que comete la gente es querer siempre ganar todos los debates y eso es un error. Creo que lo que hay que hacer es nunca quedar cuarto. Entonces, lo que hay que hacer es siempre sumar, aunque sea un punto. Entonces, es muy difícil, ¿vale? Ganar aquellas mociones en las que no sabes nada y hay mucha gente que sabe. Entonces, no pasa nada, como que el objetivo es quedar segundo o incluso en el peor de los escenarios tercero, pero jamás cuarto, porque eso sí que te puede condenar bastante. Entonces, os pongo este mapa porque si veis que hay un equipo muy fuerte, van a ganar. Dejadles que ganen. O sea, yo hay a veces que me enfrento a un equipo muy fuerte que saben muchísimo de economía y digo, bueno, no pasa nada, voy a garantizarme un segundo. Entonces, voy a destruir a mis oponentes. Y entonces, en este caso, sería ser mejor que mi cámara alta y ser mejor que la cámara baja. Y así por lo menos consigues 2 puntos y va a ser mucho más fácil. No perdáis tiempo en intentar ganar a un equipo que no vais a ganar. Creo que este es uno de los consejos que mejor me vino a mí, quizás para el CEMUDE anterior. Lo siguiente que vamos a ver es bastante intuitivo, pero el problema es que creo que hay mucha gente que falla en este punto. Si os fijáis, las mociones más difíciles siempre tienen un infoslide, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desde adjudicación nosotros sabemos que es una moción diferente, o sea, es una moción complicada. Entonces intentamos poner como muchas pistas en el infoslide. Entonces, de verdad, leer 2 veces, 3 veces el infoslide porque lo ponemos a posta con muchas pistas para que podáis deducir qué es. Luego lo siguiente, creo que también hay que preguntar a tu compañero, ¿no? Yo hay a veces que digo, mira, no sé qué es esto, Gorka, ¿tú sabes qué es? Sí o no. Y si te dice que no, y esto creo que nadie lo hace, pregúntale a adjudicación. Adjudicación está para eso, ¿vale? O sea, tu adjudicación le puedes decir, mira, no he entendido esta moción. ¿Me la puedes explicar de otra manera? Y adjudicación te puede explicar esa moción
diciéndote sinónimos o explicándote como con otras palabras lo que significa la emoción y lo que tienes que debatir. O incluso te puede dar más ejemplos y eso hace que tú entiendas la emoción. Insisto, muy pocos equipos lo hacen y es totalmente legítimo hacerlo, así que yo os invito a que cuando no sepáis realmente de qué hay que debatir o no entendáis la emoción, le preguntéis a adjudicación. Yo reconozco que alguna vez lo he hecho. Pero quizás el punto más interesante en este bloque de adaptación es el que tenemos aquí. Vale. Creo que es importante analizar los jueces, ¿vale? Los jueces, cuando de repente ven un debate muy, muy complicado, que hay mucho conocimiento específico, es muy probable que incluso ellos estén perdidos porque el debate está siendo un poco caótico. Entonces, si realmente quieres ganar este debate o quieres quedar segundo, lo que tienes que hacer es, aunque sepas muy poquito, ese poquito que sabes, razónalo muy, muy, muy bien. Da muchos mecanismos de por qué eso es probable que pase. Y luego, esto es súper, súper importante, ¿vale? Explícame por qué lo poquito que me has contado tú es lo más importante de este debate. Porque el problema que tienen los demás equipos cuando tienen muchísimo conocimiento específico es que no te explican por qué eso es importante, porque ya lo saben. Es decir, en una moción económica, como estudian economía, lo ven súper evidente que eso va a causar una inflación. ¿Pero por qué? Soy de derecho, no lo sé. Entonces, creo que el equipo que explique por qué lo suyo es muy probable y es lo más importante el debate, aunque sea muy poquito lo que expliques, generalmente vas a quedar segundo o en el peor de los casos tercero y puedes incluso quedar primero. Entonces, creo que también otro consejo de cara a los jueces es que pongáis muchísimos ejemplos. ¿Por qué? Porque el resto de los equipos, cuando hay una moción que es muy complicada, como que se queda en el plano teórico y nadie da ejemplos. Entonces al juez le cuesta mucho entender. Dice, vale, pero esto en la vida práctica, ¿qué es? Pues da muchísimos ejemplos. Yo básicamente lo que hago es dar una lluvia de ejemplos y lo poquito que sé lo explico súper bien y básicamente nos suele ir bastante bien. La segunda cosa que tenemos que hacer es como sacar provecho también del desconocimiento de la gente en la sala. Porque digo esto, hay dos situaciones. Uno, que el resto de los equipos entre en pánico. De repente vean una moción de economía o de relaciones internacionales y digan, Dios mío, ¿de qué debato yo ahora? No entiendo nada de nada. Vale, saca provecho de esa situación porque muy probablemente estén bloqueados en el prep time y quizás no hagan el mejor turno de su vida. Entonces, intenta tú explicar lo poquito que sabes, diciendo que es lo más importante el debate y por qué es muy probable que pase. Ahora, también es importante que los equipos que saben mucho, mucho, mucho pueden pecar en tener un conocimiento súper específico y no razonan. Entonces, denúnciale al juez que los equipos no están razonando, que están dando las cosas por hecho y explícale por qué tú sí que estás probando que eso es posible. Y realmente, si le haces eso al juez, en muchas ocasiones, si lo haces bien, claro, creo que podéis sacar muchísimo provecho de ese desconocimiento ajeno o de los jueces o de los equipos. Bien, ahora vamos a este bloque que creo que también es muy interesante. Es el prep time. Básicamente es, vale, no tengo ni idea de la emoción, ¿qué hago? ¿Cómo preparo esos 15 minutos? ¿No? Entonces, creo que básicamente os voy a dar como 3 trucos. El primero es los argumentos generales, por qué hay que hacer este tipo de argumentos y por qué con estos argumentos puedes ganar. Luego está el comodín de los principios. Cuando no sepáis qué argumento sacar, sacad un principio porque generalmente suele entrar y es muy fácil de explicar porque los principios en general no hace falta de un conocimiento muy explícito. Y luego ya lo último, que quizás es mi parte favorita, son preguntas de desbloqueo. No sé si os ha pasado alguna vez en prep time que de repente tenéis, pues no sé, os quedan 4 minutos y no sabéis qué más poner porque no se os ocurre nada de nada. Entonces os voy a dar varias preguntas que son las que yo me hago para intentar buscar más argumentos. Vale, ahora vamos con lo de argumentos generales. Yo sé que os he puesto 4 mociones que honestamente son 4 mociones que a mí cuando las vi me costó muchísimo debatirlas porque no tenía pues un conocimiento muy específico sobre eso, ¿no? Vamos a ver la tercera porque quizás es como muy intuitiva. Por ejemplo, el departamento del Choco debería independizarse de Colombia. Yo soy de España
y si os soy sincera, no sé exactamente dónde está el departamento del Choco, no sé cuáles son los motivos exactos que hacen que se quieran independizar, pero no pasa nada y no voy a entrar en pánico. ¿Por qué? Porque voy a hacer un argumento súper general que va a entrar. Yo intuyo que si el departamento del Choco se quiere independizar es que no está muy a gusto, ¿verdad? Es pues básicamente porque tendrá una cultura que consideran diferente, que tiene unos valores propios y que como se sienten un poco oprimidos quizás por el Estado o que se sienten que el Estado no les protege o no les ayuda como deberían. No sé cómo es lo del Choco, pero estoy bastante segura de que este argumento general va a entrar. Entonces yo voy a explicar este derecho de independencia, por decirlo así, o libre autodeterminación de los pueblos y muy probablemente entre. O si veis la segunda moción, la de esta casa cree que debería crearse un parlamento para la ANSA, vale, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Sí, intuyo que será pues varios países que tienen una asociación para que la cooperación, para quizás tener mejores relaciones comerciales, pero honestamente no sé qué países están ahí. La verdad, me lo puedo imaginar, pero no te sabría decir exactamente cuáles. No pasa nada, dime por qué es bueno o por qué es malo en una asociación donde hay muchos países y que haya un parlamento. Y ya está, vete a argumentos generales porque muy probablemente vayan a entrar algunos. Y ese es quizás mi consejo o es básicamente lo que yo en la vida real suelo hacer. Bien, luego lo siguiente que vamos a ver aquí es que generalmente en este tipo de mociones siempre o casi siempre sueles o puedes poder colar un argumento de principios. Entonces, os he puesto aquí la moción de esta casa cree que el departamento del Choco debería independizarse de Colombia y por si acaso alguno de vosotros no sabéis construir un argumento de principios, os voy a decir cómo yo los hago y es preguntándome 4 cosas. Esas 4 cosas son las 4 que están en la pantalla. Entonces lo vamos a construir juntos para que así podáis ver cómo se hacen los argumentos de principios. Vale, lo primero es, vale, ¿por qué existe este derecho? ¿Por qué existe este derecho de que yo, por ejemplo, si vivo en el departamento del Choco, que me quiera independizar de Colombia? Pues yo entiendo que esto existe pues porque hay una ruptura del contrato social, ¿no? O sea, siempre la sociedad le cede muchas potestades al gobierno para que a cambio me proteja. Si yo siento que no me está protegiendo porque yo me siento oprimido y no me siento a gusto, entiendo que puedo romper este contrato social y que por tanto de aquí nace que yo tenga el derecho legítimo de poder independizarme. La segunda pregunta es, muy bien, ¿y por qué es importante que este derecho exista? Entonces aquí explicas por qué es importante el derecho de independencia o de autodeterminación de los pueblos y básicamente yo creo que aquí podéis explicar en un minuto la importancia del libre desarrollo de las personas, cómo es mucho más probable que estén felices y cómo justamente eso lo consiguen de esta manera. Vale. El tercer punto es por qué esto de aquí, es decir, el que yo sea feliz y que me pueda desarrollar libremente, por qué no se está cumpliendo en el panorama actual. Es decir, el Choco pertenece a Colombia, entonces, ¿por qué yo no estoy siendo feliz y por qué yo no me puedo desarrollar libremente como me gustaría? Entonces, pues puedes explicar eso, ¿no? Que te sientes oprimidos, me siento obligado a actuar siempre como el Estado quiere, el Estado no me deja ser como soy yo o no me deja pues que tengamos más competencias, que regulemos nuestros asuntos como queremos. Seguramente creo yo que el Choco querrá eso, ¿no? Aunque no sepas exactamente ni dónde está ni cuáles son sus problemas. Y ya lo último que hay que hacer en un argumento de principios es una comparativa. Y es por qué esa felicidad, ese libre desarrollo y el no sentirse oprimidos pasa más en mi mundo, donde hay una independencia y donde yo, ciudadano del Choco, pues puedo autorregularme más, es decir, no necesito a un gobierno independiente, frente al status quo. Creo que esos son los 4 pasos para hacer un argumento de principios y realmente, si no tenéis ni idea de la moción, intentad lanzar un principio general que yo creo, sinceramente, que en muchas mociones puede pasar perfectamente. Vale, esto, desde mi punto de vista, es bastante útil. Y es, ¿qué pasa cuando de repente estás haciendo en el prep time los argumentos y de repente ya no se te ocurre nada más? ¿Vale? Dices, ¿qué hago?
¿qué más puedo sacar? Yo os he puesto aquí 8 preguntas que me hago yo para intentar sacar nuevas ideas. Entonces son estas de aquí. Vale, Belén, esta emoción, ¿a quién afecta? Y entonces me apunto a los sujetos diferentes que afecta esta emoción. Pues a los vecinos de no sé dónde, a la familia no sé qué, afecta, depende de la emoción, ¿no? Solo afecta al país o internacionalmente o etcétera. Luego, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los sujetos más importantes y por qué están mejor en tu mundo? Siempre tienes que detectar quién es el sujeto más importante para intentar ganarles. Por ejemplo, son las víctimas. ¿Por qué esas víctimas en mi mundo van a estar mejor o se van a sentir mucho mejor? La tercera pregunta es, ¿cuál es la métrica del debate? Porque hay muchas veces que la gente no la hace y creo que los debates justamente de conocimiento específico se ve tan difuso que no logramos entender el debate. Entonces, mira, Belén, la métrica de este debate es en qué mundo va a estar la gente más feliz, por ejemplo. Pues llevo un argumento diciendo por qué en tu mundo es la gente más feliz y es muy probable que incluso te puedas llevar ese argumento. La cuarta pregunta es, ¿qué van a decir los demás equipos? Y esto es extremadamente útil porque si yo creo que el argumento del rival es X, si yo pienso refutaciones, en base a esas refutaciones puedo construir yo un caso, ¿cierto? Si la emoción es, imagínate, aunque no sea conocimiento específico, ¿vale? Pero para que sea muy intuitivo, si tengo que poner cámaras de seguridad en la calle, yo sé que si tengo que defender el a favor, sí que quiero que haya cámaras, voy a defender que haya más seguridad, ¿cierto? Pero si estoy en el en contra, quizás me digan la privacidad. Entonces, si yo sé que me van a sacar la privacidad, creo que es muy útil que tú saques como un argumento tuyo la refutación previa a ese caso que me van a sacar y explicas por qué no hay un ataque tan grande a esa privacidad y por qué compensa hacer estas grabaciones. Eso es extremadamente útil en las de conocimiento específico, porque como no sabemos sacar casos concretos de gobierno, por ejemplo, pues quizás es útil pensar qué me van a sacar los otros y en base a las refutaciones que se me ocurran, construyo yo un caso. La siguiente pregunta, la quinta, ¿es realmente esta medida en concreto una medida idónea? ¿O hay quizás otra medida menos lesiva que tenga pues menos perjuicios? Entonces, de aquí puedes lanzar una extensión o un argumento, lo que sea, de si esto es la mejor manera de hacerlo o si hay otra mejor manera que quizás lesione menos los derechos de la gente. La sexta pregunta, esta me la suelo hacer yo bastante, sobre todo en extensiones, es, vale, Belén, y de esta moción que tienes, ¿cuáles son los impactos que pueden suceder a corto plazo y cuáles son los que suelen suceder a largo plazo? Entonces ya tienes como un análisis mucho más holístico, temporal, y creo que en muchas ocasiones te puede ayudar. La siguiente pregunta que me hago muchas veces es, vale, ¿por qué esto, es decir, lo que estoy diciendo, es bastante probable que pase y que suceda? Y luego ya también puedes explicar el por qué esto es lo más importante del debate y por qué te hace ganar el debate. Y ya lo último, la última pregunta que quizás me suelo hacer es, ¿por qué en mi mundo va a haber más felicidad? ¿Por qué en mi mundo la gente va a estar más a gusto? ¿Por qué en mi mundo va a haber más desarrollo? ¿Por qué en mi mundo pues como que la sociedad va a ser mejor? Entonces, si queréis, os podéis hacer una captura de imagen a esta diapositiva porque creo que en momentos de bloqueo pueden desbloquearte bastante. Bien, ahora vamos a ir al bloque 3, que creo que es como el más útil de todo este taller porque son realmente como técnicas específicas. Primero vamos a ver por qué los puntos de información realmente como que pueden salvarte de ese debate y pueden hacer que no mueras en el intento y que realmente consigas sacar un tercero, un segundo o incluso un primero. Y luego vamos a ver técnicas muy específicas de qué hacer cuando estoy en cámaras altas y qué hacer cuando estoy en cámaras bajas para poder ganar o quedar segundo en un debate cuando no tengo ni idea de la moción. Primero vamos con los puntos de información. Creo que aquí hay que ser inteligentes, ¿vale? Hay a veces que yo no sé de qué estoy hablando. Por ejemplo, imagínate que estamos hablando de un presidente en concreto y yo no sé quién es ese presidente, ¿vale? Sí, sé que es el presidente de un país, pero no sé nada más. No sé ni cuál es su ideología, no sé si a la gente le gusta o no,
si es un presidente muy polémico, etc. Entonces, realmente no os preocupéis. Yo alguna vez lo he hecho, levanto la mano, pido un punto y pregunto lo que no sé para que me conteste. Entonces pregunto, ¿podría caracterizar al presidente X? Y entonces te va a responder y te va a explicar pues cómo es ese presidente. O me podría caracterizar cómo funciona el Consejo General de la ONU, por ejemplo, si alguien no lo sabe. Entonces, en esa pregunta como que te va a solucionar tus grandes dudas. Y entonces el problema es que hay mucha gente que tiene miedo a lanzar estas preguntas porque dicen, es que el juez va a saber que no tengo ni idea y me da mucho miedo. Sinceramente, no pasa nada. ¿Por qué? Porque si tú no lo preguntas, muy probablemente vas a ser cuarto porque no estás entendiendo la moción. Y entonces vas a hacer argumentos no atingentes. No pasa nada. Que el juez vea que vale, que esto en general no lo sabes. No pasa nada porque esa pregunta te puede hacer incluso sacar un segundo en ese torneo, en ese debate. Y entonces, aunque el otro equipo que me conteste me vaya a ganar, porque da una caracterización súper buena de cómo es ese presidente, ok, no me importa, queda tú primero, porque voy a quedar yo segundo. Y esa es la estrategia que tenemos que hacer en los puntos de información. Entonces, sinceramente, cuando no sepáis de qué se está debatiendo o necesitéis más información, en el minuto 1 nos tenemos que levantar para poder el punto. ¿Por qué? Porque si te levantas más tarde, corres el riesgo de que se levante otra persona de otro equipo y entonces se lo den a él el punto y a ti no te resuelvan. Y también creo que cuando yo me levanto desde el minuto 1, tengo más oportunidad de que me lo den. Porque si yo me levanto en el momento 1, como que el primer orador se va a creer que está haciendo algo mal, o que no ha explicado las cosas bien, o que incluso se ha equivocado de pregunta. Entonces puedes hacer un aclaratorio, porque realmente quieres que te aclaren un concepto de la pregunta que no estás entendiendo. Aclaratoria, entonces me puede caracterizar cómo es el presidente, cómo funciona este organismo o cómo es la sociedad en X país. Y entonces es bastante probable que te den el punto y creo que ahí tienes mucho tiempo para poder construir tu caso o sobre todo el que va segundo, ¿no? Si tú eres pues líder de OPO quizás no te da tanto tiempo, pero seguro que a tu vice sí que le da tiempo a poner el caso mejor. Vale. Visto esto, perdón, es que como estoy cambiando de pantalla es un poco lío. Ahora vamos a ver cuáles son las técnicas concretas que se deben hacer o por lo menos que yo hago en cámaras altas. La primera es, vamos a ver qué hago si yo, por ejemplo, Belén Montes, me toca ser primer ministro en una moción de la que no tengo ni idea. No tengo ni idea, por ejemplo, de dónde están los rohingyas. Vamos a imaginarnos y me ha tocado hablar sobre si los rohingyas se deben ir o no a Bangladesh y realmente pues no lo sé. ¿Cuáles son los trucos? El primero es que no te dé miedo, es muy probable que hagas un suicidio argumental. No te preocupes, hazlo. Para eso está el primer gobierno cuando no, o sea, primer ministro cuando no sabes una moción. ¿Por qué te digo que no tengas miedo y que te suicides argumentalmente? Porque luego ya vendrá tu compañero para poder rescatarte. Es decir, tú di lo que habéis dicho en el prep time, intenta estar lo más seguro posible, explicar lo mejor que puedas lo poquito que sabes, porque eso es importante, ¿vale? Y no pasa nada porque ya tu compañero te va a rescatar y ahora vamos a ver cómo te va a rescatar más tarde. Lo segundo es concede un punto en el minuto 1. ¿Por qué en el minuto 1 y no en el minuto 5? Porque en el minuto 1 lo más probable es que el otro equipo, cuando vea que no estás dando ni una y que estás diciendo cosas muy raras o que no estás diciendo el argumento principal del debate o que se nota que no estés entendiendo el debate, en ese punto, en el primer minuto, te va a decir, pero no deberías estar defendiendo que no sé con eso cuántos, o no crees que no sé qué. Creo que esos puntos que te hacen de información son muy útiles. Y si tú no lo sabes responder como primer ministro, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el vice, ¿vale? Tu vice va a estar súper atento a esas preguntas, se la va a apuntar y sabe que esa respuesta es esencial y entonces tiene más minutos, tiene todo tu turno, el turno de líder de OPO, para construir un argumento en base a esa pregunta que te han hecho y entonces ya estás ganando y le estás dando como muchas chances a tu vice para que rescate tu caso. El siguiente consejo es
no te preocupes, haz un caso súper general y cuando no sabes de qué hablar, mete o intenta meter algún principio porque es como lo más fácil quizás de explicar y no hace falta un conocimiento específico. Siempre que se pueda la emoción, que hay veces que no se puede, pero generalmente siempre puedes meter alguno de ellos. Ahora, ¿qué pasa si yo, Belén Montes, no soy capaz de rellenar 7 minutos? No pasa nada, sé inteligente y da muchos puntos, porque a ti ya el caso te ha salido mal, porque si no hubieses rellenado 7 minutos, ¿cierto? Pues haz esto para que tu vice pueda hacerlo mucho mejor. Entonces, concede pues una pregunta más. ¿Alguien tiene algún punto? Y que te pregunte. Y si te queda mucho tiempo, pues alguien tiene otro punto. ¿Por qué? Porque tu vice va a estar apuntando esas preguntas y quizás sean preguntas que le sirvan de inspiración para crear un caso nuevo o crear un argumento nuevo. Entonces, no pasa nada porque tú te suicides, porque el objetivo es que te suicides, pero que intentes darle como muchas oportunidades a tu vice. Entonces, creo que estas técnicas son bastante útiles para que no pase nada y que se intente rescatar ese caso. Bien, ahora vamos a ver qué pasa si en vez de ser primer ministro, tú eres el líder de oposición. Básicamente los consejos, los primeros son los mismos. Es muy probable que hagas un suicidio argumental porque no hayáis hecho una buena prep time, porque no sabéis de la moción. No pasa nada, pues intenta defender lo mejor que puedas, ¿vale? Lo mismo que antes, concede el punto en el minuto 1 para que tu vice pueda luego contestarlo y que se invente nuevos argumentos porque estás a tiempo, ¿vale? O que intente rescatar tus argumentos o que intente completarlos. Lo mismo, caso general, y si puedes meter principios, pues mucho mejor. Lo mismo, si no rellenas 7 minutos, concede muchos puntos porque van a orientar a tu vida. Lo único nuevo que meto de estrategia en líder de oposición si no tienes un caso es ser inteligente y construye un caso que sea refutativo. ¿Esto qué significa? Si yo soy líder de oposición y estoy escuchando a primer gobierno, pues tú, mientras, en tu hoja, refutas sus argumentos y mediante esas refutaciones construye un caso. Entonces creo que eso quizás es uno de los consejos más útiles que a mí me dieron. Cuando no sabes algo, llévale la contraria al que está diciendo algo y explica por qué no es así y por qué es más probable lo tuyo. Entonces creo que esto te puede sacar de muchas situaciones. Refuta lo que te dicen y construyelo. Impactalo más, da muchos mecanismos, di por qué es probable y di varios ejemplos. Entonces esto sería el líder de oposición. Ahora vamos a ver cuáles son las técnicas específicas de... vale, aquí está mal escrito, debería poner tanto vice de gobierno como vice de oposición, perdón, que no lo he cambiado y lo he puesto mal. Vale, ¿qué tiene que hacer el vice? Vale, lo primero es estar súper atento a las preguntas que le van a hacer a su líder. ¿Por qué? Porque ahí seguramente te desvelen muchísimas cosas, te desvelen qué es lo más importante del debate, te pueden dar pistas, incluso como que quizás tienes la oportunidad de meter un argumento nuevo o un giro nuevo o un mecanismo clave en este debate. Bien, lo segundo es haz puntos aclaratorios. ¿Esto qué significa? En el momento en el que el líder, si yo soy vice de gobierno, pues en el momento en el que el líder de oposición esté hablando, levántate en el minuto 1 y pregúntale lo que no entiendes para que te lo pueda caracterizar y esa información te sirva para tú construir un caso. El siguiente consejo es el que habíamos visto antes de hacer argumentos súper refutativos. Mira, no tengo caso, pues voy a construir un caso en base a las refutaciones, al caso contrario, voy a dar muchos mecanismos, voy a impactarlo y me lo voy a llevar a mi terreno y sería totalmente válido. Y ya lo último que tienes que hacer es rescatar el caso de tu líder. Tú has visto como el otro equipo ha refutado el caso de tu líder, pues intenta ver cuáles son los puntos débiles y intenta explicar pues cómo no son ciertas esas refutaciones y cómo el caso sigue valiendo. Ten en cuenta que el vice va a tener 15 minutos más, entonces es muy probable que el vice pueda llegar a entender el debate porque ya ha salido tanto tu líder como el líder de la bancada contraria, entonces creo que el vice tiene una estrategia de que ya ha entendido el caso y puede hacer que los jueces entiendan el caso que intentaba traer su líder. Vale,
Ahora vamos a ver qué pasa en cámaras bajas. Lo mismo, voy a dar técnicas muy específicas de cómo afrontar los debates cuando somos cámaras bajas y realmente pues no sabemos mucho del tema. Bien, el primer consejo es, el primer minuto, cuando estéis hablando, tenéis que hacer un framing súper clarificatorio. ¿Esto qué significa? Muy probablemente, como el debate casi nadie sabe de qué hay que debatir, o quizás hay mucho conocimiento específico, es muy probable que el debate esté siendo un caos. Pues saca provecho de eso. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? En el primer minuto, como tú ya has estado media hora escuchando a 4 personas hablar, creo que tú ya has entendido el debate, ya sabes de qué va el debate. Pues en un minuto explícale al juez qué debería explicar gobierno para ganar este debate, qué debería explicar oposición y cómo esto no se ha hecho en cámaras altas, cómo en cámaras altas no se ha conseguido ver quién gana o por qué es una cosa más importante y explica por qué en esta extensión se va a entender qué es lo realmente importante, qué había que debatir y que por qué ganábamos. Entonces creo que es súper útil ese framing y que le digas al juez, mira, hay que debatir de esto, yo te tengo que probar esto porque es lo más importante y es lo que voy a hacer y por eso voy a ganar. El segundo consejo es resolver el wash en cámaras altas. Hay a veces que cámara alta te dice de gobierno, es que esto es malo. Y entonces cámara alta de oposición te dice, es que esto es bueno. Entonces hay un wash porque realmente un equipo te dice que esto es bueno y otro te dice que esto es malo. Y entonces una extensión como que muy bonita en algunos casos es decir, mira, me da igual si esto es bueno o esto es malo, sino lo que realmente importa es esto que te voy a contar yo, que sucede independientemente de que sea bueno o de que sea malo. No en todas las extensiones se puede hacer, pero si en algún momento lo podéis hacer es súper bueno, porque eso te hace que quedes por encima de tu alta y por encima de alta de oposición. Si realmente explicas algo que tiene lógica y explicas por qué da igual que sea bueno o que sea malo, sino que lo que era importante era pues lo que haya que debatir, ¿no? Bien. El siguiente consejo es llévate el caso de tu alta en la extensión, es decir, tu alta ha tenido menos tiempo en prepararse el debate y como es un debate muy complicado, es muy probable que se haya dejado muchísimos mecanismos, no haya dado muchos ejemplos y haya dicho cosas como muy generales. Pues saca provecho de eso y di el mismo caso que tiene tu alta, por decirlo así, pero valídalo, es decir, explica todas las premisas que faltan, explica todos los mecanismos y muy importante en esta extensión, porque es arriesgada, porque os pueden decir que es derivativo. Si queréis ganar a vuestra alta, es muy importante, y esto hay que estar atentos, que mientras vas haciendo esto, es decir, siendo analítico, completando mecanismos, vas haciendo comparativas con tu cámara alta, es decir, cámara alta te decía tal, pero no te explicaba por qué esto es probable que pase. 3 mecanismos porque es probable que sucedan las consecuencias que alta me dice. 1, 2, 3 y 4. Entonces ya explicas por qué alta necesita mis argumentos para que pasen. Entonces, poco a poco, si hacéis eso, tenéis que decir, alta, el problema es que no te explica o no te da mecanismos sobre este punto en concreto, que es el más importante porque bla, 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 bla. Yo te traigo 5 mecanismos. Alta te trae un caso súper general en el que no se entiende prácticamente nada. Yo te voy a traer 5 ejemplos para que veas perfectamente de qué va el debate y luego te lo voy a explicar y te voy a decir por qué es probable. Mira, esto sucede cuando pasa esto y das ejemplos y luego explicas el por qué. Vale. El siguiente ejemplo es, bueno, básicamente, perdón, siguiente técnica es básicamente el que también acabo de decir y es constantes comparativas de por qué lo que dices tú es lo más importante. No sé por qué los equipos cuando debaten no explican por qué lo que dicen es lo más importante del debate. Creo que es lo más fundamental que hay que hacer, porque si no haces que el juez de oficio tenga que hacer esa comparativa de qué es lo más importante que se ha dicho en el debate. Sé inteligente y di por qué lo tuyo es lo más importante. Y como muy probable muchos equipos no lo hagan, creo que te van a dar mucho crédito si tú explicas por qué eso que sabes es lo más importante. Y ya lo último es que des muchos ejemplos, porque generalmente en cámaras altas como que se dan ideas muy generales y no se llega a entender de qué se está hablando. Pues sé inteligente y saca muchos ejemplos, aparte de construcción, porque ejemplos solos no vale y sería derivativo, pero complementa tu construcción con muchos ejemplos para que así el juez pueda llegar a entender
de qué estás debatiendo y por qué vas a ganar. Vale, ya lo último que vamos a ver en este taller es qué tiene que hacer el látigo. Honestamente, el látigo tiene que hacer lo mismo que en cualquier debate, ¿vale? No tiene ninguna función nueva, porque creo que ya cuando tú eres el látigo has escuchado hablar a todo el mundo, entonces lo más probable es que tú ya te hayas enterado de qué va el debate, entonces como que no tienes ese miedo de no he entendido la moción. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues como cualquier látigo, 3 cosas. Lo primero es, tienes que ir refutando a todas las cámaras y es muy importante que denunciéis la lógica, es decir, cámara alta no me explica por qué esto va a suceder. Lo da por hecho. No me vale. 3 refutaciones por las que es muy poco probable que esto suceda. ¡Pum! Y luego, even if, incluso en el caso de que esto sucediera, es que es malo por 3 motivos. 1, 2 y 3. Súper claro y súper intuitivo todo. Bien, lo siguiente es, el látigo tiene que ser súper comparativo. Entonces, para ganar un debate en el que era muy caótico, nadie sabía de nada, tienes que ir explicando porque lo que ha traído tu extensionista es lo más importante del debate y porque eso gana tu alta, porque eso gana a las otras bancadas. Vale. Que era básicamente el consejo número 2, que está en azulito, de clarifica porque tu extensionista trae lo más importante. Y luego lo último, sabéis que el látigo no puede traer argumentos nuevos, pero sí que puede hacer es seguir impactando o seguir dando ejemplos. Entonces yo os invito a que sigáis impactando o incluso dar muchos ejemplos porque hay a veces que no se ve de todo claro el debate y llega el látigo y como que da muchos ejemplos de lo que decía su extensionista y eso es totalmente válido y creo que es lo que tiene que hacer un buen látigo. Entonces, dicho esto, ya este sería el taller. Como os prometí, ha sido un taller bastante corto, pero bastante comprimido, donde realmente si lo volvéis a ver creo que puede ser bastante útil. Luego, no sé si hay algún tipo de dudas, porque creo que las puedo ver por aquí. Así que doy 30 segunditos por si alguno tiene alguna duda. Veo que Elvis tiene una y es que con este tipo de preguntas siempre me dicen que los ayudo por pedirles que les explayen. Totalmente cierto. Elvis, creo que estamos en este punto de la diapositiva, que es los POIs, que es aquí. Vale. Totalmente cierto. O sea, si tú haces una pregunta porque no entiendo, oye, cómo funciona el consejo de esta organización, claro que tú le estás dando como más ventaja a ese equipo porque si lo responde, como que va a tener más construcción y muy probablemente te gane. Pero si ves en el segundo cuadradito de esta diapositiva, no pasa nada, porque el problema es que tú como no sabes nada, lo más probable es que quedes cuarto. Entonces, sé inteligente y pierde el miedo a preguntar porque con eso te puedes conseguir un segundo. Es decir, ese equipo te va a ganar, pero intenta ganar a los demás. Y el problema es que si no entiendes la emoción y no entiendes lo más fundamental de lo que tienes que debatir, muy probablemente no lo digas o no lo tengas en cuenta. Y si lo tiene en cuenta otro equipo, ya te va a ganar. Entonces creo que ese quizás sería un ejemplo. No sé si alguien más tiene alguna duda, si no, bueno, me podéis localizar o preguntar a la organización que os dé mi número y cualquier duda os la podría decir. Y dicho esto, nada, un abrazo desde España y espero que la situación del coronavirus se solvente pronto y nos podamos ver en CEMUDE. Ah, vale, acabo de ver otra duda. ¿Cómo priorizas un argumento de principios con un argumento de conocimiento específico que trae la bancada contraria? Vale, vámonos a la diapositiva de principios. Vale. Fenomenal. Y esto me lo pregunta Pablo. Vale, realmente Pablo creo que depende de la emoción, es decir, no te puedo decir ahora como la solución porque depende de lo que pase. Entonces creo que el problema, o sea, la solución a esto es que tienes que intentar buscar tú mismo como muchas razones de por qué lo más importante es ese principio. Por ejemplo, si yo quiero decirte que lo más importante
de que se independice el departamento del Choco es que esas personas sean felices, que puedan desarrollarse por sí mismos y cómo el Estado les oprime, a lo mejor el otro equipo te dice, pero es que el problema es que, no sé, me lo invento porque no sé muy bien dónde está el Choco o qué pasa, ¿no? Pues es que a lo mejor les puede ahogar un poco económicamente el Estado, pues porque dependen económicamente de ellos o no tienen tantos recursos, etcétera, ¿no? Entonces a lo mejor ese sería el argumento de consecuencias. Pues yo muchas veces lo que hago es que, pero es muy arriesgado, puedes decir, es que incluso aunque las consecuencias sean malas, es que incluso aunque yo en el departamento del Choco vaya a vivir quizás con menos dinero o que me vaya a ahogar el Estado, me compensa por dos razones. Uno, y esto es importante, puedes decir que esas consecuencias son solo a corto plazo. Es decir, a corto plazo voy a vivir mal, a corto plazo voy a tener menos dinero, pero es que a largo plazo se da la oportunidad de que yo pueda llegar a vivir mucho mejor, o por lo menos mis hijos. Y la segunda reputación o comparativa, ¿no? En este punto es decir que aunque yo tenga menos dinero, aunque el Estado me intente ahogar, ¿no? El de Colombia, no pasa nada porque prefiero ser feliz, prefiero sentirme libre, prefiero no sentirme coartada, no oprimida, porque eso genera como una frustración dentro de ti, a lo que me está diciendo. Entonces, como que tienes que intentar buscar algún tipo de solución. Yo suelo decirlo de corto plazo y largo plazo. Y es bastante útil, diciendo que sus consecuencias son solo a corto plazo y que me compensa, porque voy a estar más feliz en mi mundo. Luego, hola Belén, ¿cómo puedo majerar los tiempos como látigo? Ay, qué gracia, nunca había escuchado la palabra majerar, pero creo que entendí lo que es. Vale, voy a último que es el látigo. Vale, ¿cómo puedes llevar los tiempos? Te voy a decir lo que hago yo, ¿vale? Yo soy látigo. Entonces, yo lo que me hago es, lo primero, creo que el látigo tiene que tener muy buena estrategia y muy buena visión del debate. ¿Qué quieres quedar? ¿Quieres quedar primero? ¿Quieres quedar segundo? ¿Quieres quedar tercero? Cuarto no puedes quedar nunca o tienes que intentar no serlo. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú, látigo, sabes que el equipo de primer gobierno te está ganando, porque ha hecho un casazo, son impresionantes, déjales ganar. ¿Por qué? Porque si tú te tiras 3 minutos intentando refutar el caso de primer gobierno, que va a ganarte y no tienes refutaciones muy buenas, salvo que creas que le puedas ganar, ¿vale? Entonces sí. Pero si ves que de goleada te va a ganar, pásales en un minutito y destina el tiempo donde realmente te sea útil. Tienes que destinar mucho tiempo en cosas que crees que te pueden hacer ganar. Por ejemplo, destina tiempo, pues por ejemplo, a la baja de gobierno si tú eres baja de oposición y destruyeles y vas a ganar. Y déjales que primer gobierno gane, por ejemplo. O, por ejemplo, también es importante que yo siempre me dejo, yo más o menos hago como 3 minutos por cámara, asumiendo que todas tengan el mismo, no, perdón, 2 minutos por cámara si tienen el mismo nivel. Si no, voy jugando. Pero es muy importante que al menos dejes un minuto para compararte con tu cámara alta de por qué lo tuyo es más importante. Es extremadamente importante eso. Y luego mínimo un minuto de por qué ganas el debate. Para técnicas avanzadas, yo lo que hago es, mientras voy refutando las cámaras, meto el material que me ha traído mi extensionista y se lo recalco al juez. Este equipo ha fallado en esto, 3 refutaciones, y una de esas refutaciones es el caso que trae mi extensionista y se lo digo. Mi extensionista ha traído esto, que es lo más importante y que refuta a este caso. Y entonces así puedes manejar más los tiempos, pero el consejo general es que depende de a quién quieres ganar. Si quieres quedar primero, pues tienes que machacar a todo el mundo. Si ves que un equipo es cuarto porque lo ha hecho mal o no ha entendido el caso, pues estate un minuto con ellos. No refutes mucho porque ya son cuartos, ¿sabes? Entonces hay que tener un poco de estrategia. Vale. Creo que, era manejar. Vale, perdón, de decir yo que majerar no sabía lo que era. Fenomenal. Pues no sé si hay alguna duda más. Fenomenal. Pues nada, ahora ya sí que sí me despido, que un abrazo desde España y lo dicho antes, que espero de corazón que la situación del COVID no esté tan mal en vuestros países. En el mío eh, dicen que va a haber un segundo rebrote, esperemos que no, espero que en el vuestro tampoco y ojalá nos podamos ver dentro de poco en Cemude. Así que nada, un beso desde Madrid. Hasta luego.